por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos que por este mismo Espíritu aprendamos a obrar rectamente siempre, y gocemos la dulzura del bien y sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Vamos el día de hoy, en esta plática, a introducirnos por primera vez en temas de tipo espiritual, pero respecto a aquello que necesita el ser humano saber para buscar un camino. Voy a leer un fragmento del Evangelio de San Mateo, del capítulo 25, versículos del 14 al 30. Y sobre eso vamos a estudiar, a profundizar y a saber. Porque es como si uno, al emprender un viaje, llama a sus siervos, un patrón, un hacendado, y les entrega su hacienda, dando a uno 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se va. Luego el que había recibido 5 talentos se fue, y negoció con ellos, y ganó otros 5. Asimismo el de los 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 se fue, hizo un hoyo en la tierra, y escondió el dinero de su amo. Pasado mucho tiempo vuelve el amo de aquellos siervos y les toma cuentas. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, tú me has dado 5 talentos, mira, pues otros 5 talentos que he ganado. Y su amo le dice: Muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Llegó el de los 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me has dado, mira, otros 2 que he ganado. Díjole su amo: Muy bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido un solo talento y dijo: Señor, tuve cuenta que eres hombre duro, que quieres cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste. Y temiendo me fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes. Respondióle su amo: Siervo malo y haragán, con que sabías que yo quiero cosechar donde no sembré y recoger donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi talento a los banqueros, para que a mi vuelta recibiese lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y abundará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas exteriores, allí será el llanto y el crujir de dientes. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Bien, esto es una parte muy importante, muy interesante, que tenemos que analizar.
Como lo he dicho en otras homilías, estamos viendo actualmente cantidad de nuestros hermanos que están abandonando la iglesia para ir a buscar en otros lados. No vamos a hablar de las causas, sino vamos a hablar de que el ser humano, por naturaleza, que le fue impresa por el Creador mismo, es esencialmente un ser espiritual. Yo soy un espíritu, soy un alma metida en este cuerpo físico para vivir esta experiencia de vida. Dios me ha dado una casa para vivir en esta tierra y es el cuerpo que me fue dado en el vientre de mi madre. Y conforme a la fragmentación de Adán y Eva en los primeros tiempos, podemos decir que la herencia del ser humano va fluyendo como un aparato circulatorio que va irrigando a través de las diferentes tribus y a través de las diferentes genéticas y a través de las diferentes herencias biológicas en todos los seres que venimos a la tierra. Podemos decir que todo lo que estaba contenido en Adán y Eva ahora fluye a través de sus descendientes. Y debido al estado de separación de la fuente, debido a la desconexión del alma humana de su fuente divina, de su Creador, este flujo que viene de Adán y que después del pecado se ha convertido en cualidades, atributos y potencialidades, pero también en limitaciones, defectos y también potencialidades, fluyen a través de las generaciones de diferente manera y debido a la separación se crea una desigualdad y un desequilibrio en lo que nos es transmitido en el momento de nacer. De aquí surge pues lo que dice la Sagrada Escritura y lo que sobre todo en el Nuevo Testamento San Pablo después insistirá, que Dios a cada quien le da la gracia según la medida de la fe, o según la medida de los dones y los atributos y las capacidades que le fue dado a cada quien. Aquí podríamos objetar un poco el decir, bueno, entonces ya cada quien viene marcado con un destino, cada quien ya viene marcado con un plan presupuesto, y el ser humano, al venir marcado o sellado por ese destino genético que le hace heredar atributos y cualidades y bendiciones y capacidades, pero también taras, limitaciones, defectos, pues ya no tiene opción, ¿verdad? Pues ya así nació y conforme al cómputo de su nacimiento, pues ya nació con un porcentaje de esto, de aquello y de lo otro. Y únicamente se presta a recombinaciones en todos los aspectos de aquello con lo que fue dotado. Pongo un ejemplo de esto, por ejemplo, si a mí me entregan, ¿qué será? 7 sustancias de un laboratorio y me dice el laboratorista, mire, aquí le proporciono 7 sustancias, mézclelas cuantas veces pueda, de la manera que usted pueda, mezcle unas y otras para que salgan nuevas sustancias y vuélvalas a mezclar, y nuevas sustancias y vuélvalas a mezclar. Obviamente que en un constante mezclar y mezclar y mezclar, como son solamente 7 sustancias, va a haber un momento
en que las mezclas van a alcanzar su límite y tendría yo que volver a empezar a remezclar. ¿Por qué? Porque el número de 7 sustancias no me va a dar opción hasta tener un gran número de mezclas y de combinaciones y de producciones. Claro, esto sería un determinismo, pero Dios no es determinista. Nosotros tenemos un ADN genético, un ADN material. Un ADN material que va a tener que ver con una manifestación que sea propicia para los niveles emocionales, que también son química o genética o combinación de sustancias, pero también una genética o una recombinación de elementos mentales, pero también hay una dotación que Dios nos ha dado de elementos completamente espirituales, que no por ser invisibles dejan de ser reales. El que no sean visibles no quiere decir que no sean reales. Son reales y quizá más reales que otras cosas. A esto vamos. Entonces nosotros, si vamos a utilizar un poco la cosa de lo que llamamos el determinismo, bien, vamos a usarlo un poquito. Yo vengo a la tierra, yo he nacido en esta tierra con un propósito divino. He nacido en esta tierra con un propósito que Dios ha puesto en mí, hacia dónde tengo que dirigirme y qué tengo que alcanzar. ¿Cómo puedo saber lo que puedo alcanzar y hasta dónde puedo llegar? Pues necesito conocerme para saber cuál es mi dotación a nivel biológico, corporal, mis aptitudes y mis limitaciones, mis posibilidades hacia lo positivo, mis posibilidades de desarrollo y lo que pueda limitar esas posibilidades y el contraste de ambas, en lo biológico, en lo corporal. También tengo que ver cuáles son mis posibilidades y mis limitaciones en lo emocional y cuáles son mis posibilidades y limitaciones en lo mental. Y obviamente que en la medida en que me vaya conociendo, en que me vaya yo autodescubriendo, en que me vaya yo autorreencontrando, va a llegar un momento en que voy a intuir o a descubrir o a tocar un nivel de mí mismo que es absolutamente trascendental y poderosísimo, que es el nivel espiritual. Y quizá más allá del nivel espiritual, el nivel sagrado y divino dentro de mí. Y obviamente que cuando yo descubra el nivel espiritual y el nivel divino dentro de mí, voy a encontrar que en esos niveles que son invisibles pero reales, se abre una situación de infinitas posibilidades. Y que desde ese nivel de las infinitas posibilidades que vienen de lo sagrado, de lo divino, de Dios y de lo espiritual, yo puedo ingerir nuevas fuerzas y nuevas potencialidades dentro de mi nivel mental, de mi nivel emocional y de mi nivel corpóreo. Es por eso que en la parábola de los talentos, nuestro Señor nos habla de este patrón tan exigente con sus siervos, ¿no? Con sus siervos. Bien. Buscando un camino espiritual, voy a ir hablando de tal manera que ustedes puedan entenderme. Voy a tratar de hacerlo sencillito. Mucha gente que está yéndose de la iglesia para buscar experiencias de tipo espiritual, entre 1000 comillas de cada lado, sea con gurús de la India, sea con monjes budistas, sea con grupos llamados de nueva era o esotéricos, terriblemente peligrosos, chamanes
o cosas que tienen que ver con una espiritualidad distorsionada, degenerada, llamada esotérica, deben de saber que las personas están arriesgando todo su ser en esos caminos. Están arriesgando todo su ser en esos caminos. Porque está implicada toda la vida y toda la integridad de lo que somos en lo que hacemos, en lo que vivimos. Voy a explicar un poquito. Sabemos que hay una tradición original, hay una enseñanza original dada por Dios a Adán y a Eva. Eva, después de que pecaron y se rompió la relación constante con la fuente, Dios decidió seguirse comunicando con ellos de alguna manera y luego con sus descendientes, y hubo una enseñanza divina que se transmitió desde Adán y Eva hasta Noé y luego hasta Abraham. Sabemos que con los hijos de Noé, en la medida en que las nuevas generaciones venían a la tierra, la conexión con Dios, con la fuente, cada vez era más difícil. Por eso Dios tuvo que escoger a determinados personajes de los cuales nos habla la historia en la Sagrada Escritura, a los cuales de alguna manera su genética, tanto biológica como emocional, mental y espiritual, no se distorsionó tanto, y siguió Dios conectándose y hablándoles y revelándose de alguna manera a ellos. Lo que era tan claro, lo que era tan palpable entre Adán y Eva con Dios, con su Creador antes de la caída, después se volvió una necesidad absoluta de que el Creador, como Creador y dueño de las leyes de toda la creación, se comunicara. Sabemos que esta tradición original de enseñanza divina, de lo que Dios transmitió como su voluntad, que es lo que quería, cuando el hombre se desconectó de la fuente, perdió el sentido de su existencia y el sentido del porqué de su existencia. Entonces Dios tuvo que seguirse revelando, manteniendo la conexión. Con los hijos de Noé, después del diluvio, sabemos que los hijos de Noé se van a dispersar y van a llevar consigo cierto nivel de enseñanza, cierto nivel de aprendizaje. De aquí, de ese nivel de enseñanza, de ese nivel de aprendizaje, de ese nivel de conexión con Dios, de una experiencia de algo sagrado, de algo sobrenatural y divino, van a aparecer una serie de culturas por todo el mundo, como las culturas antiguas o prehistóricas, llamémosle así, los cultos chamánicos y todo este tipo de cosas, entre ellas las culturas orientales, el hinduismo y otras, lo que ahora llamamos hinduismo o budismo, sino muchas de estas culturas que manejan ciertas metodologías para contactar con lo que ellos consideran que es sagrado, divino y sobrenatural, que es real para ellos, y bueno, desde su nivel y desde su aspecto y desde su lugar, pues es lo correcto para ellos, desde su lugar. Pero Dios, a través de Abraham, decidió formar un pueblo por crear una descendencia en la cual de alguna manera se mantuviera de alguna manera la conexión con la fuente y que no se perdiera, para que de esta manera el Eterno pudiera realizar su obra su obra como historia de la salvación para el ser humano, para poder al final llevar a toda la raza humana al destino final al que estaba destinado antes de la caída. E inclusive con la decisión eterna de Dios de traer al Hijo Eterno encarnado en la tierra, nacido del vientre de la Inmaculada y la siempre Virgen María, inclusive retornar al ser humano a un nivel mucho más alto, mucho más grande que el que tenía cuando no había caído aún en el paraíso.
Entonces vamos a ver la cantidad la cantidad de metodologías, algunas ya muy elaboradas como el yoga, algunas muy elaboradas como el budismo, que fue posterior al yoga, al hinduismo, y a todos estos grupos que heredaron pues unos ciertos conocimientos entregados por los ancestros, ¿no? Por Noé, inclusive lo vemos en Abraham, cuando Abraham despide a Agar por orden de Dios para que se vaya con su hijo Ismael, los manda al desierto. Le dice el Eterno a Abraham, entrégale su porción. Cuando se habla de su porción, uno lo entiende como su herencia, que ganado, que tierras o no. Sí, pero aquí la porción a nivel espiritual significa una porción de conocimiento. ¿Sí? Y esta porción de conocimiento era una sabiduría que se fue perdiendo, pues que Noé, por ejemplo, enseñó a sus hijos muchas de las grandes ciencias que había heredado de los antepasados de Matusalén, de Set y desde Adán. Obviamente que Adán, después de la caída, recordaba como él le había puesto el nombre a los animales y quizá también a las plantas. Entonces él tenía, cuando estaba en perfecta gracia de Dios, gracia infusa que Dios le infundía, tenía un perfecto conocimiento de propiedades, cualidades, actitudes de elementos, minerales, átomos, moléculas, animales, plantas y de todo. ¿De dónde va a surgir pues en la antigüedad el conocimiento de las plantas, por ejemplo? O el conocimiento de los animales, o el conocimiento de los minerales, o el conocimiento de la naturaleza. ¿De dónde va a surgir esto? Si no es de los residuos de la sabiduría que quedó en Adán aún después de la desconexión debido al pecado original. Porque Adán no se quedó totalmente desconectado. En la medida en que los actos egoístas de los de Adán y sus descendientes se fueron multiplicando, la desconexión fue sucediendo. Pero aún así de esa gran sabiduría y conocimiento de las cosas de la naturaleza, obviamente pasaba esa enseñanza de padres a hijos, aunque poco a poco se fue borrando o se fue distorsionando, que fue lo que ocurrió con las culturas, con las tradiciones de los pueblos antiguos que surgen, ¿no? Los cultos chamánicos y todas esas cosas. Por esta razón dice la Sagrada Escritura que los dioses que adoran los paganos son demonios. Os recuerdo que antes de estos sucesos del ser humano, en el cielo, allá en la presencia de Dios, fueron creados los ángeles y fueron también objeto de una prueba que Dios les puso, ya que como a ellos también les había dado voluntad personal y albedrío para elegir, pues también que tuvieron que aprender a hacer uso de su voluntad y de su libre albedrío. Solo que los ángeles, por tener más claramente la visión de Dios, por eso su culpabilidad fue muy grande, porque al menos en nosotros los seres humanos, los velos de la carne no nos permiten ver y entender muchas cosas, pero en los ángeles que estaban contemplando a Dios, aunque fuera desde fuera, porque su prueba era para que ellos pudieran entrar a una parte de la esencia de Dios de los cuales Él los iba a hacer partícipes, pero tenían que aprender a manejar su voluntad personal y libre albedrío. Y para ellos, pues, sabemos que cayeron en su prueba, y entonces, cuando el hombre aparece en la tierra y también se desconecta a través del pecado original, viene el rompimiento con la gracia infusa que Dios les daba a Adán y a Eva. Entonces, cuando ellos ya con los conocimientos que tenían, con lo poco que recordaban, que pasaba de padres a hijos, pues crearon una metodología, porque al final de cuentas la esencia del alma del ser humano es Dios.
La esencia del ser humano es sentir la presencia de Dios, conectarse con la presencia de Dios y lograr la unificación de la presencia de Dios, como estaban Adán y Eva antes de la caída. Entonces, muchas de estas culturas lograron desarrollar metodologías para tratar de contactar, para tratar de reconectarse con Dios, aunque ya para esas culturas el Dios vivo, el Dios verdadero les era desconocido. Tenían la intuición de una deidad. Y sabemos por experiencia y ahora y con estudios muy profundos que muchas veces cuando ellos lograron abrir esos caminos dentro de la mente, dentro de esas experiencias mentales, espirituales y emocionales, pues lo que ellos contactaron fueron estas entidades caídas, llamados ángeles caídos, que se hicieron pasar por dioses, que son los dioses que veneran todas las culturas antiguas y muchas de las culturas modernas. Y muchos de estos caídos que vienen ahora disfrazados de entidades que se hacen pasar por seres maestros ascendidos, por seres de luz, por extraterrestres, por tantas cosas, ¿no? Esta gran ensalada de dioses, esta gran ensalada de cultos, esta gran ensalada de situaciones, ¿no? Sabemos que Dios eterno decidió mantener su conexión, primero con Abraham, luego con su hijo Isaac, luego con su hijo Jacob, y luego de Jacob con Joseph, y luego quedaron así en el pueblo de Israel durante 400 años prisioneros en Egipto, hasta que el Eterno les mandó el gran mensajero Moisés, a través del cual el Eterno nuevamente reconecta para cumplir la promesa a Abraham, reconecta con su descendencia y empieza realmente la parte fuerte de la historia de la salvación hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la iglesia. Bien. Todo verdadero buscador debe primero descubrirse a sí mismo y conocerse a sí mismo y saber que buscamos al Dios vivo. Saber que buscamos al Dios vivo. Y entender que ese Dios vivo ya se reveló a nosotros. Ya se dio a conocer a nosotros a través de algunos descendientes de Adán y luego a través de Abraham y sus descendientes en el pueblo que formó el Eterno Padre, que es el pueblo de Israel. Y luego, ahora, en la actualidad para nosotros, ya nos habló a través de los profetas, ahora nos ha hablado directamente a través de su Hijo Jesucristo. En toda esta búsqueda, debemos de saber que, aunque somos descendientes de Adán y Eva, y por muy distorsionada o degenerada que se encuentre el ADN en todos los niveles, biológico, emocional, mental, inclusive espiritual, la potencialidad entregada por Dios en el origen a su criatura, el ser humano, no ha sido quitada. ¿Sí? Dice ahí un proverbio, la naturaleza ha sido vulnerada, ha sido lastimada, pero no ha sido destruida. O sea, en nosotros la imagen de Dios sigue siendo la misma, está en nosotros y es perfecta, es solamente la semejanza la que se desdibujó. Cuando nosotros entramos en un proceso de vida espiritual, deben de saber ustedes que nuestro cuerpo, nuestro ser entero, tiene que responder a eso. Estoy tratando de introducirlos un poquito en la cosa más humana, más científica, para que me puedan entender. Por ejemplo, yo tengo un pensamiento. Ese pensamiento, según su naturaleza, me tiene que hacer sentir de alguna manera. Por ejemplo, si es un pensamiento hermoso que genere alegría, me tiene que producir alegría. Si es un pensamiento
no tan armonioso que me genere tristeza, me tiene que generar tristeza. ¿Qué pasa aquí? Mi pensamiento tiene que generar, porque mi pensamiento es energía, es una vibración, está funcionando con mis neuronas cerebrales, en mi cerebro. El pensamiento tiene que convertirse primero en química. El pensamiento fluye a través de mis neuronas, a través de mi cerebro, y genera una orden neuronal electromagnética que ordena mis glándulas endócrinas, que generen sustancias para que yo me sienta primero emocionalmente y luego físicamente de acuerdo con el pensamiento que tengo. Si tengo un pensamiento que es hermoso, maravilloso, un pensamiento que debe de producir alegría en mi ser, entonces ese pensamiento está allí en mi cerebro, las neuronas mandan órdenes electromagnéticas a mis glándulas endócrinas, estas traducen el pensamiento a sustancias químicas que son vertidas en mi sangre y de pronto esas sustancias químicas en mi sangre producen una frecuencia que me hace sentirme alegre. Tengo la emoción de la alegría, el sentimiento de alegría. Y si es muy fuerte ese movimiento químico en mi sangre y en mi cuerpo, en mis glándulas, esa alegría se transforma en un movimiento, en una acción corporal, en una acción de los órganos y de todo el cuerpo. Por ejemplo, un niño que quiere comprar un juguete nuevo o algo, y tú como papá le dices, sí, te lo voy a comprar. El niño sostiene ese pensamiento ahí, y ese pensamiento que le produce alegría y gozo, manda las órdenes, las neuronas mandan las órdenes a las glándulas, y ese pensamiento se transforma en una química en el cuerpo del niño. Y el niño siente y se emociona, y es tanta la energía que está generando su sistema neuronal y sus glándulas endócrinas que están bajo esa sustancia química, todos sus órganos están afectados, que el niño empieza de pronto a gritar y a brincar, y sí, brinca y grita. Se convierte en un estado corporal y en una acción corporal. Así funciona nuestro cuerpo. Todo pensamiento es química en el cuerpo. No hay un solo pensamiento que no produzca química en el cuerpo, para bien o para mal, o de manera neutra. No hay un solo pensamiento que no se convierta en sentimiento o en emoción, y no hay una sola emoción que no se convierta en síntoma en el cuerpo. Alegría, gozo, regocijo, agradecimiento, amor, tranquilidad, paz, o tristeza, depresión, angustia, miedo, terror, ira. Así funciona nuestro cuerpo. Y esto es solamente con los pensamientos de una naturaleza muy elevada, pero desde la parte humana. Hasta ahí. Que puede ser muy predecible y que puede ser hasta cierto punto medible. Pero no sucede lo mismo con los niveles de espiritualidad. Los niveles de espiritualidad, cuando uno trata de hacer contacto con Dios, cuando uno trata de tener pensamientos muy elevados y muy sagrados, deben de saber que hay una ley que dice, donde pones tu atención, ahí va tu energía. Y te conectas con aquello en lo que estás pensando. Te conectas y empiezas a recibir la sintonía de la frecuencia de aquello en lo que estás pensando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo hambre, tengo mucha hambre, y de pronto pienso en un pollo rostizado, o en un menudo, o pancita para los mexicanos,
con su chilito rojo, con su limoncito y cebolla. Automáticamente salivo. ¿Por qué? Porque el pensamiento manda órdenes neuronales a las glándulas y las glándulas, estos niveles no saben discernir que solo estoy pensando en un platillo sabroso, sino que se traduce en química y empiezo a salivar y empiezo a sentir en mi cuerpo muchas cosas. Lo mismo sucede si pienso en descansar, automáticamente mi cuerpo se prepara para el descanso. O si pienso de manera carnal en una persona, pues también el cuerpo se prepara para ello. Solamente se los doy como prueba y señal de cómo se manifiesta la química en el cuerpo. Pero en lo espiritual es muy difícil. En lo espiritual es otra cosa. Cuando yo pienso en Dios, empiezo a sintonizarme con Él. Por eso tengo que conocer al verdadero Dios. Y para eso yo tengo que ver la Escritura, tengo que conocer la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un manual donde Dios me dice qué es lo que debo de hacer para lograr la perfecta reconexión con Él y para que de alguna manera podamos llegar en un momento dado a experimentar el estado de unidad que Dios quiere y que yo debo de querer. Entonces, cuando hay un pensamiento en Dios muy fuerte, las sustancias químicas que produce el cuerpo son de principio coordinadas con las químicas a las que estamos acostumbrados de manera humana y natural. Pero cuando viene la intervención sobrenatural, la química es diferente. La química de esos pensamientos espirituales empieza a reconectar más neuronas. Se nos ha dicho que solamente usamos el 2 o el 3% de nuestro cerebro, ni siquiera usamos el 5 o el 10% de nuestro cerebro. Ya lo decían algunos sabios como Albert Einstein, que sí creía en Dios. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que probablemente los niveles de ciencia, de conocimiento, de inteligencia, el coeficiente intelectual, va a depender de si un cerebro y un cuerpo humano tiene mayor o menor conexión armoniosa neuronal en su sistema nervioso y en su relación con todo el organismo. Con lo que produce pensamientos, con lo que produce sentimientos, emociones y con lo que produce actividad física. Con el ver, oír, oler, gustar y tocar. ¿Sí? Entonces quiere decir que no es que haya seres más inteligentes que otros, simplemente que los que tienen un coeficiente mental más alto son aquellos que tienen por naturaleza o por genética, ya vienen muy conectados sus neuronas, su sistema neuronal funciona para que pueda expresar todo lo que se está pensando y lo que se está sintiendo, ¿no? Y los que tienen menos coeficiente intelectual o aparentemente menos dones o menos talentos, no es porque sean de una raza diferente, no, sino simplemente porque vienen muy desconectados. Pero eso se logra, ¿sí? Voy a ponerles ejemplos de esto. Sabemos que por historia los seres los más inteligentes del planeta, por decirlo así, son los judíos. Hay otras culturas que son muy inteligentes también. Pero hay un hecho común en todos ellos. Los judíos estudian la Sagrada Escritura desde niños. Más que otras ciencias, lo que desarrolla las conexiones neuronales en el cerebro humano, el estudio de las Escrituras, es muy importante. Otras culturas y otras religiones que también tienen unos niveles de inteligencia muy alto, es porque en las tradiciones pues hablan de la búsqueda de Dios y de fenómenos, la mística. Hablemos de la yoga y de todas estas cosas
que no porque las estoy diciendo quiero decir que sean las correctas, simplemente todo el ser humano que busca las cosas espirituales, cuando empieza a conectarse con cosas espirituales o todo lo que sea estudio de cosas espirituales, accesa a una reconexión neuronal mayor, a un mejor funcionamiento de su organismo, a un mejor funcionamiento de su cerebro. Obviamente que en la medida que se van reconectando, se van abriendo ciertas facultades. Y ya lo vemos que los chamanes hablan de que ven a los duendes y que ven entidades. Y sus conexiones, sus reconexiones cerebrales, como no tienen una espiritualidad pura, es verdadera, pero no pura, porque no buscan al Dios viviente, porque ni siquiera lo conocen, pues se conectan con otras fuerzas que son afines a ese nivel de conexiones. Y han desarrollado una inteligencia, unos para las plantas medicinales, otro para los manejos de la naturaleza, otro para las construcciones arquitectónicas, y así lo vemos en las diferentes culturas. Pero en general, los judíos son los que tienen más inteligencia porque estudian la Sagrada Escritura. Y la iglesia en sus principios así fue. La iglesia en sus principios estudiaban las Sagradas Escrituras. No necesariamente leyendo un libro o un pergamino, pero sí a través de la transmisión oral. Lo esencial para los primeros cristianos, lo esencial para la iglesia era el estudio de la doctrina de Jesucristo. Por eso era tan indispensable la transmisión oral de la verdadera enseñanza de Jesucristo, ya que nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio conservó las tradiciones verdaderas de la verdadera enseñanza dada por Dios, primero a los patriarcas y después a los profetas y con ellos al pueblo de Israel, ya que Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley o la Torá, ni los profetas he venido a cumplir. Entonces, un estado de búsqueda, un estado de oración va a producir pensamientos, química en el cuerpo y reacciones. Ejemplo de esto: Moisés, ¿por qué Dios le ordenó en el monte Sinai quitarse el calzado? Cuando estaba contemplando la presencia de Dios en aquella zarza que ardía sin consumirse. Dios eligió manifestársele hacia Moisés porque Moisés, porque venía de la tribu de Leví, por cosas genéticas, porque todo influye, o sea, hay un orden en el universo. Moisés podía tener acceso a presenciar a tener este tipo de conexiones con lo santo, con lo sagrado, sin que se muriera. Le pidió que se quitara los pies para que pudiera percibir, para que pudiera su cuerpo asimilar esa luz, esa frecuencia, porque la irradiación de Dios en el monte Sinai fue del divino pensamiento al pensamiento de Moisés. De la mente de Dios a la mente de Moisés. Dios se tuvo que hacer entendible y legible en la mente de Moisés para que lo pudiera escuchar. Sus sentidos se afinaron. Tuvo que haber en Moisés un cambio químico, un cambio neurológico, un cambio cerebral, un cambio neuronal en todo su cuerpo para que pudiera estar en la presencia de Dios. No en la esencia, en la presencia. Nadie puede ver a Dios y existir. La esencia de Dios es algo que nadie tiene acceso a eso. Pero hay un nivel de la presencia que es la manera en que Dios ha decidido manifestarse a los hombres como presencia. En el caso del monte Sinai, la presencia se revela a través del fuego. ¿De qué naturaleza era ese fuego que se movía en medio de la zarza sin consumirla? Obviamente eran frecuencias divinas, sagradas, poderosas.
Para nosotros, la Sagrada Eucaristía es eso. No sabemos cómo, pero la presencia, y aquí sí hay una presencia inclusive más real que la del monte Sinaí, porque cuando el sacerdote pronuncia las palabras consecratorias, con toda la intención, con toda la atención, en el momento de consagrar, por eso el sacerdote debe de celebrar de cara al altar, para estar en todo momento, desde que empieza el introibo ad altare Dei, hay que estar, el sacerdote debe de estar abriéndose, porque se va haciendo sensible la presencia de Dios en todos los movimientos de la misa. Suceden cosas que, aunque los sacerdotes no alcancen la conexión total de sus neuronas para ser clarividentes y ver lo que está sucediendo en los mundos y en los niveles invisibles, donde se necesitaría que todas las neuronas estuvieran perfectamente conectadas, porque conexión total de neuronas y santidad es lo mismo. Conexión neural de neuronas y perfección en el hombre, asemejándose a su creador, es lo mismo. Para lograr eso tenemos que dejar de pecar, tenemos que dejar de pensar mal, tenemos que dejar de sentir mal, porque las únicas emociones que conectan armoniosamente son las que vienen producidas químicamente por pensamientos de alto nivel, y entre más alto sea ese nivel, más allá de un humanismo sin Dios, sino desde lo sagrado, desde lo divino, desde el Dios vivo, desde la verdad de Dios. Eso es lo que sucedió en Moisés, y eso es lo que sucede en el sacerdote. Solo como Dios sabía que los sacerdotes muchas veces no tendrán la voluntad de santificarse a tan alto nivel, entonces Dios no pudo sujetar eso al comportamiento del hombre. Pero cuando el sacerdote se prepara y hace todo con la intención que lo hace Cristo, con la intención que lo hace la Iglesia, inclusive si el sacerdote tiene mal comportamiento, Dios pasa sobre eso de una manera maravillosa. ¿Cómo lo hace? No lo puedo entender, pero en el momento en que el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración en el altar, esa presencia del Verbo divino, se hace la transustanciación del pan de trigo y del vino de uva, que se convierte en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. De aquí la absoluta necesidad de ser santos. Para el sacerdote debe de ser una necesidad. Por eso, muchas veces por esta falta de preparación, de leer las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras están inspiradas de tal manera que cuando las leemos se hacen unas conexiones neuronales que, aunque no lo podamos comprender, que aunque no lo podamos de principio experimentar, pero se realizan. Y lo vemos en la gente que estudia mucho las Sagradas Escrituras, cómo poco a poco se vuelven, su coeficiente aumenta. Pero para esto sí es importante seguir la tradición de la interpretación, porque si leemos las Sagradas Escrituras pero no tenemos la interpretación correcta, estas conexiones neuronales nos pueden llevar a otras cosas. Es por lo que yo he insistido tanto en las homilías cuando les hablo de espiritualidad, que la mística es algo a lo que todos estamos llamados, si así lo queremos, pero necesitamos buscar directores espirituales que conozcan el camino espiritual. ¿Cómo se conoce? Por experiencia propia. Con la interpretación de la palabra conocer, como lo hace la Escritura en el libro del Génesis. Y Adán conoció a su mujer y nació Caín. Y Adán conoció a su mujer y nació Abel. Ese es el conocimiento, la experiencia, la comunión con aquello. Adán se compartió con Eva, se unieron y ahí nació Caín y Abel. La primera fue bajo pecado, bajo lujuria, bajo bajas frecuencias, bajo frecuencias carnales. La segunda ya fue
bajo arrepentimiento y penitencia, Caín y Abel y luego Set. ¿Sí? Entonces, en la vida espiritual, cuando vemos a los místicos, pues por ejemplo, también podemos ver, así como Moisés en el monte Sinai, por ejemplo, vemos a los niños, a los videntes que hablan con la Virgen María. Actualmente ya hay manera de comprobar si uno que dice ser vidente es verdadero o no, que está hablando con la Virgen, que está hablando con Jesús. Vamos a conectarle los electrodos en todo el cerebro y en el cuerpo. Corazón, pulmones, manos y pies, electrodos y a la computadora. Y ahí se va a saber si realmente están viendo a la Virgen. Y ahí se va a ver realmente si están viendo a Dios. O si están viendo algo, aunque no sea divino. ¿Y en qué se sabe eso? Pues que el electroencefalógrafo va a dar las frecuencias de onda en las que se encuentran las neuronas cerebrales y las corporales en el momento de la experiencia religiosa. Entonces han conectado a budistas en meditación y da una frecuencia. Han conectado a yogis en meditación y da otra frecuencia. Han conectado a chamanes en su estado de experiencia de lo que ellos hacen y da otra frecuencia. Conectan a personas ordinarias y da otra frecuencia. Conectan a personas ordinarias cuando están rezando el rosario, cuando están cantando y dan otras frecuencias. Pero por ejemplo, en el caso de los videntes, como sucedió con Nancy Flower, que es la que yo pongo como gran ejemplo de esto, una vidente de Estados Unidos llamada Nancy Flower, que a principios de los 2000 la Virgen y nuestro Señor le estuvieron hablando. A ella le pusieron, la conectaron al encefalógrafo, y cuando ella dijo, en este momento aquí está María Santísima, y en este momento está Jesús, científicos con aparatos especiales pusieron, que está allí, en ese rincón, o en esa pared, o en ese lugar. Acercaron un detector de energías, ¿y qué creen? La energía que captaba el aparato era el equivalente a una bomba atómica. Radiaciones impresionantes. Y el cerebro de Nancy Flower en estado de coma, como si estuviera muerta. Solo que Nancy Flower estaba con los ojos abiertos y estaba dando indicaciones. Escribe esto, la Virgen me está diciendo esto, Jesús me está diciendo esto. No recuerdo ahorita el nombre del doctor, pero es un doctor que no sé si todavía viva, porque tenía de haber tenido como unos 40 o 50 años cuando esto de Nancy Flower en los 2000, a mí me tocó conocerla personalmente. Fui al lugar de las apariciones y se dedicaba él a descubrir los fraudes de muchos videntes que decían hablar con la Virgen y que decían hablar con Jesús y que no era cierto, o que realmente estaban conectando con fuerzas de otra frecuencia que no son de luz. Porque de tanto analizar y de tanto experimentar con los famosos videntes, se logró sacar un patrón científicamente comprobable de cuál es el estado neuronal de conexión cerebral y de las neuronas del corazón y de las neuronas del segundo cerebro, que es el ombligo, y de los pulsos y los latidos del corazón en el cuerpo de una persona que está en éxtasis viendo a la Virgen o viendo a Jesús. Bueno, hay diferentes estados de éxtasis. Por eso les digo, las experiencias espirituales luminosas o demoníacas son verdaderas.
pero solo hay unas que son verdaderamente, que vienen de lo alto, que vienen de Dios, que vienen directamente del Dios vivo. Uy, si todo esto hubiera existido en aquel tiempo, se hubieran ahorrado mucho sufrimiento San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y todos aquellos, Santa Catalina de Siena, Santa Francisca Romana y otros, tanto entre hombres y mujeres místicas, María de Jesús de Ágreda, Hildegard von Bingen y otros, el mismo Padre Pío de Pietrelcina y cuántos otros se hubieran evitado tanto dolor y sufrimiento y sobre todo las exigencias de la Inquisición que casi los queman por los fenómenos que tenían. ¿Por qué? Porque la única forma de poder ser detectada la verdad o la mentira de estas experiencias místicas y religiosas es, si no hay aparatos, solamente puede discernir alguien que tenga un nivel de justicia y de elevación y santidad comprobado, es decir, alguien que ya pasó por esa experiencia. Así fue como San Pedro de Alcántara, que ya había pasado por todas sus pruebas y que ya por fin la iglesia, el clero, los dormidos, allá el Papa y los obispos, los teólogos, los que no viven esa experiencia, saben mucho de libros y saben mucho de teología y saben mucho de todo, pero no tienen la experiencia, quizá porque no la buscan, porque no la anhelan, porque no han descubierto, aunque sí lo saben, ¿no? O sí lo sabemos, que nuestra misión es retornar a Dios en perfecta unidad. Pero San Pedro de Alcántara, una vez que ya había sido reconocido, todavía no ya era llamado santo, pero Pedro de Alcántara, franciscano, que ya había pasado por todas las experiencias místicas, por todas las etapas de esos procesos que se dan por sí en el momento en que una persona se entrega totalmente al camino de encontrarse a Dios, se reconectan todas sus neuronas, se pasa por diferentes etapas, unas muy hermosas, muy luminosas y otras oscuras y terribles y otras inclusive profundamente dolorosas, pero cuando han logrado salir al otro lado y han logrado la máxima experiencia de Dios, estos son las únicas almas que pueden guiar a otros si no hay un conocimiento, cuando no había un conocimiento científico de conexión de estas situaciones. Entonces mucha gente ahora se pone pues que voy a comer allá, voy a tomar ayahuasca, voy a comer peyote, voy a comer hongos. Y yo se los digo de primera mano, es cierto que las plantas tienen esa capacidad de hacer conexiones neuronales, pues las drogas lo hacen. La marihuana, el peyote, aunque no todas estas plantas son drogas, pues depende de cómo se usen, pero aún así tengo que reconocer que no todas estas plantas son drogas, ¿no? Se los digo de primera mano, conozco el fenómeno, la experiencia, pero ninguna de esas experiencias nos puede llevar a la conexión con el Dios viviente. No, señores, que vieron ángeles y que vieron a los maestros ascendidos y a los que vinieron de Andrómeda y a los de arturianos, que la mayoría de estas entidades son caídos, disfrazados con una nueva vestidura, de tal manera que la ciencia los pueda aceptar y la gente sin Dios de este tiempo los pueda aceptar, no sabiendo que son demonios. La experiencia es real, pero de eso a que sea una experiencia divina, una experiencia de alto nivel, no lo es. Yo se los he dicho a muchos de mis alumnos, donde doy pláticas. Pues sí, tú pruebas ayahuasca y comes hongos y comes peyote o usas otro tipo de drogas y pues sí, te reconectan neuronalmente durante un tiempo y ves cosas y tienes acceso a otras frecuencias de energía que son invisibles a una persona que no tiene una conexión neuronal natural. Pues sí, los niños de Fátima, por ejemplo,
cómo era que la Virgen, cómo la Virgen podía producir en ellos esa conexión neuronal para que pudieran verla a él, a ella, al arcángel Miguel, y así otros videntes, un Juan Diego Cuauhtlatoaxin. Estábamos hablando de que están hablando con seres de una luz que nadie puede alcanzar. Por ejemplo, nuestra Madre Santísima, la siempre Virgen Inmaculada María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, o del mismo Jesucristo nuestro Señor, Santa Margarita de Alacoque, que hablaba con el Sagrado Corazón de Jesús, en fin. Si hubiera habido este tipo de aparatos, pero inclusive cuando les han puesto sus aparatos, por ejemplo, por ejemplo en Medugori, le han puesto sus aparatos les pusieron los aparatos a algunos de los niños y demostraron que las manifestaciones eran verdaderas, pero en esos niveles de conexión neuronal, las frecuencias de irradiación son como las estaciones de radio. A veces 1 milímetro le mueves al botoncito del radio y ya entró otra frecuencia, que parece la misma, pero no es la misma. Por eso la iglesia tan delicada en aceptar videncias, por eso la iglesia tan delicada en aceptar videntes y místicos y que reciben revelaciones, hasta que no son sometidos a pruebas a veces muy fuertes, muy difíciles, muy terribles. ¿Por qué? Porque para tener un nivel de conexión como Moshe en el monte Sinai, como Moisés, o para tener un nivel de conexión como Isaías, o para tener un nivel de conexión como Ezequiel, el profeta, o para tener un nivel de conexión como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, San Buenaventura, Catalina de Siena, Francisca Romana, Catalina Emmerich, Teresa Newman, el Padre Pío de Pietrelcina. Inclusive, amados hermanos, en ese sentido, el único que en su cuerpo funcionaba así, que por su nacimiento virginal, era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenía el verbo divino, por ser el segundo aspecto de la Trinidad, no puede separarse. Entonces el cuerpo de Jesús tenía que tener todo lo necesario desde la parte de esta creación, porque tomó un cuerpo con nosotros, para que el verbo divino nunca estuvo desconectado del Padre, ni siquiera en la cruz, amados hermanos, ni siquiera en la cruz. Inclusive cuando Jesús dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es otro nivel que hay que estudiarlo y interpretarlo, eso ya lo hablaremos después. Pero no era porque el verbo divino estuviera desconectado del Padre. No. Entonces, si ustedes son verdaderos buscadores, no necesitan ir a otras religiones a buscar una experiencia de Dios en la misma iglesia, pero desgraciadamente estamos en un tiempo, sobre todo en la iglesia que depende ahorita de Roma, donde se le da más importancia a lo social, se le da más importancia a otras cosas que a la experiencia viva de Dios. Y han confundido la experiencia viva de Dios con experiencias que son una contaminación psíquica. El Espíritu de Dios no habla en el medio del ruido. El Espíritu de Dios habla en el perfecto silencio y la perfecta quietud. Si no hay quietud en el cuerpo, si no hay quietud en las emociones, si no hay quietud en la mente, Dios no se revela, amados hermanos. Ay, pero es que fui a la misa y la estudiantina se oía tan bonito, o en algunos donde todavía se usan instrumentos de rock, o misas con mariachi o con estudiantina. Ay, qué bonito siento. Sí, pues yo también siento bonito si me meto a la cantina y me toca en una de Vicente Fernández o de Miguel Aceves Mejía, o en fin, de ese psicosis colectiva, pues, hombre. Esa música que solamente despierta las frecuencias
de mucho placer acá ay, es que sentí la misa, ay, casi se me aparece la Virgen, tan bonito, ¿no? Sí, inclusive cuando es una adoración verdadera con cantos antiguos, con cantos pausados, suaves, con significado espiritual, sí se despierta un cierto nivel de conexión y de vibración y se siente amor, ternura, devoción intensa, sí, pero la verdadera revelación de Dios a un alma no se puede dar si no hay quietud en el cuerpo, quietud en las emociones y quietud en la mente. Eso se los digo. Si el canal no está abierto, el canal del alma es silencio absoluto. Por eso el libro de los Salmos nos dice, el silencio es tu mejor alabanza. ¿Por qué creen que Jesús buscaba el silencio? Se retiraba diario a orar para estar con su Padre, aunque no perdía la conexión, pero como tenía un cuerpo humano como nosotros, Él necesitaba que su cuerpo se conectara. Él ayunó 40 días y 40 noches no porque lo necesitara, sino como Él venía a redimir la naturaleza humana, tuvo que Él, como Verbo encarnado, entrenar en el cuerpo de Jesús para que todos pudiéramos alcanzar eso. Es una maravilla la obra de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia, en la tierra, en la humanidad. Entonces, yo sí les sugiero, es una sugerencia, busquen la espiritualidad antigua. Busquen la espiritualidad antigua. A Dios solamente se le encuentra en la más absoluta quietud. Necesitamos dejar de ser nosotros para que Dios sea en nosotros. Aquietar el cuerpo con todas sus sensaciones y sus pasiones. Aquietar el corazón con todas sus emociones y sus sentimientos. Aquietar la mente con los pensamientos. Pero hay una advertencia. No se trata de poner la mente vacía. Cualquier grupo que les hable y les diga, vacía tu mente, están equivocados. Si vacían la mente, se les mete el diablo, se les meten otras fuerzas. Porque una de las leyes en el universo es que el universo no admite los vacíos. Se llena de algo. No, aquí es quietud en el cuerpo, en lo biológico, quietud en las emociones, en el sentimiento, en el corazón, y quietud en la mente. Solamente soy consciente de mí. Soy consciente de que estoy aquí y ahora sintiendo la presencia de Dios. Estoy consciente aquí y ahora. Me pongo en una conciencia, como el limosnero que pide la caridad y se queda en silencio, todo su cuerpo se queda quieto con la mano estirada, esperando a que el dador le ponga algo en la mano. Así también, de esa manera, como la sierva busca las fuentes de agua, así te busca mi alma, oh Dios mío, así con esa sed, como el limosnero, así, ponernos aquieto el cuerpo, le pido a Dios, solo te quiero a ti, te amo a ti, solo a ti, y todo lo que tú conlleve contigo, obviamente Jesucristo, el Espíritu Santo, todo lo que es la obra de Dios, pero solo a ti, Señor. Aquieto mi cuerpo dispuesto a que Dios haga de mí lo que quiera en mi cuerpo. Aquieto mis sentimientos para que Dios se haga sentir en mí y me haga sentir lo que Él quiera que yo sienta para Él. Y aquieto mis pensamientos. Rompo todos mis conceptos que tengo sobre Dios. Porque Dios ni es lo que mis conceptos tienen y está más allá de ello. Entonces, aquieto mi mente, me pongo solamente consciente. Aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Aquí soy, aquí estoy. Y nos abrimos a Él solamente, conscientes, no con la mente vacía, con la mente solamente en Dios, con el corazón solamente en Dios, quieto para que Él disponga. Esa es la vida mística. Pero para llegar a esos niveles se tiene que pasar por un proceso.
hay un proceso y la iglesia tiene metodología. Precisamente el ser fieles a la doctrina de los santos, por ejemplo, los franciscanos siguen la metodología de ese contacto con Dios que les enseñó nuestro seráfico Padre San Francisco de Asís. Los benedictinos, que son la orden más antigua, tenemos una espiritualidad basada en lo que nos dejó San Benito y luego muchos de los santos de la orden benedictina, y así los franciscanos, y así los carmelitas, y así los dominicos, y así otros grupos, a otras congregaciones. Pero esto no quiere decir que porque no eres un religioso, a lo mejor eres un presbítero diocesano o un obispo diocesano, no puedes alcanzarlo. Sí, al contrario, el diocesano tiene inclusive la libertad de tomar de aquí y de allá, con sabiduría, la metodología que la iglesia tiene para llevar. Pero ¿por qué la gente no busca esto y se va a buscar a otros lados? Porque nosotros, los obispos y los sacerdotes, no le enseñamos al pueblo a tener hambre, a tener deseo, a enamorarse de Dios para estas experiencias espirituales. Hay que buscar un director espiritual, porque durante el proceso pueden pasar muchas cosas. Estoy hablando en esta primera plática de una manera general, ya hablaré en otras, ya hablé en algunas sobre cómo orar, que es parte de este discernimiento. Busquen sacerdotes y obispos que celebren en latín, que tengan la certeza de que, bueno, en México les voy a decir, en México, los de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, los de Monseñor Lefebvre, los de la línea Trento, que están bajo la dirección del obispo Martín Dávila. Creo que su sede episcopal creo que está en Hermosillo, Sonora. Luego está en Morelia, en un lugar que le llaman el Capulín, Monseñor Agustín, que también es de la línea de Trento, que también celebra en latín, es muy fiel a la tradición. Y algunos, de Michoacán, de Nueva Jerusalén, el obispo Monseñor Santiago el Mayor, que también ha sido fiel a la tradición, que tiene verdadero linaje episcopal, y un servidor. Pero yo quiero decirles, yo no los llamo a mis capillas, porque yo lo único que quiero es ser fermento. Vayan con ellos, búsquenlos, acérquense, y busquen ahí verdaderos guías espirituales, maestros espirituales, que los hay, para que ustedes sean guiados hacia un camino de una alta espiritualidad. Por ahora lo dejamos así, y acuérdense, los talentos se pueden multiplicar. Un talento lo podemos convertir en 10, 2 talentos lo podemos convertir en 20, 10 talentos los podemos convertir en 1000. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos. Tú que vives y reinas por todos los siglos y de los siglos. Amén. María, 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 en cada instante y momento, sé tú la defensa del alma mía. Gracias.